Comisionado Ángel Quiroz, porque no puedo decirle Angel Quiroz, como muchos están hablando ahora, lo tengo que decir Ángel Quiroz, orgullosamente hispano. ¿Quién es Ángel Quiroz? Yo nací aquí en Hartford, me crié en la Park Street de Hartford, fui a la escuela, a Bird School y Buckley High School, y nací aquí en Hartford. Los padres míos se mudaron para Florida cuando tenía un año y vine para atrás para Hartford a la edad de 13 años. Y bien orgulloso de ser primer latino, hispano, commissioner del Departamento de Corrección. Bien orgulloso. Es por eso precisamente que estamos acá, para decirle que en este mes de la herencia hispana celebramos personas como usted que están haciendo la diferencia. Su familia es de Puerto Rico originalmente, ¿no? ¿De qué parte de Puerto Rico? Sí, la familia mía, el padre y mi madre son de Comerío en Puerto Rico. Tengo familia en Bayamón y tenemos familia también en Río Piedra. 31 años aproximadamente trabajando en el Departamento de Correcciones. El gobernador Ned Lamont recién lo ha nombrado como comisionado. ¿Cómo se siente al respecto? Y usted lo acaba de mencionar, es el primer latino en ocupar esa posición. Como dije, estoy bien orgulloso de ser puertorriqueño y pues ser el primer commissioner del Departamento de Corrección. Me siento orgullo porque para la juventud de ahora en día que se están creciendo, puede ser en Hartford, Bridgeport, New Haven, que pueden ver que si trabajan duro, que si van a la escuela, terminan escuela, van para el colegio, trabajan duro, que la oportunidad van a estar para ellos. Y eso son un ejemplo para la juventud de ahora en día, que trabajen duro. Comisionado, cuando usted comenzó a trabajar en las correccionales, comenzó desde abajo. Sí. ¿Se imaginó que algún día iba a llegar a ser la persona a cargo de más de 6,000 empleados? Porque para la gente que nos está viendo ahora, el Departamento de Correccionales tiene 6,000 empleados aproximadamente y es la agencia estatal más grande del estado. ¿Se imaginó llegar hasta donde está en este momento? Yo nunca, en la edad de 21 años, cuando empecé en el departamento, nunca creía que yo iba a subir hasta este puesto. Pero cuando pasaron los años y trabajando y seguí subiendo de puesto, había esperanza que un día llegara a ser comisionador. 31 años se dice fácil, pero ha tenido que pasar por muchas cosas. So, what do you think is the hardest part as a Latino, person working in the biggest or largest state agency in Connecticut? What was the hard part to be where you are right now? I think the pressure, the challenges that you face, the expectation of carrying out your responsibilities every day. It's been a challenge. At times, any person, when you get into a higher level of the organization, the spotlight is always on you. So I think it's going to be this pressure, being the first Latino commissioner, to make sure that I do it right, that I set the example on right, that I set the bar high for those individuals that I'm paving the way for, that are coming in back of me, could be successful. But make no mistake, being the first Latino commissioner, there's a lot of pressure on me and a lot of responsibility that's been placed on my shoulder to do it right, to be an example for the kids, the youth growing up in the inner city, that if they go to school, if they have an opportunity to join an agency like the Department of Correction or any agency, a law enforcement agency, or out in the private sector, nonprofit, if you work hard, that you're going to be successful, with the understanding that there's going to be failures. There's going to, in my career, even though I've been successful, there's been some challenges. There's been some adjustments that I've had to make through my career to make sure that I got the opportunities I got. Claro, comisionado, cuando le llegó el chisme de que posiblemente iba a ser el nuevo comisionado, de que el gobernador Lamont
lo estaba eligiendo como comisionado. ¿Cómo se lo comentó a su familia? ¿Cómo recibió la noticia? ¿Cómo se sintió? Descríbame ese día. Bien contento con la familia, con mi esposa, con mis hijos, con los padres míos, mi mamá y mi papá, que viven aquí en Connecticut. Bien orgulloso, yo también orgulloso que el hijo de ellos, ahora es comisionado. Un orgullo con ellos. Se lo cuentan a todo el mundo. Todas las conversaciones con los amigos, con la familia. Cuando me ven en la televisión, la mamá mía siempre pega a llorar cuando me ven en la televisión. Bien orgulloso. La familia está bien contenta conmigo. My wife is very supportive of the job. She understands the challenges. She understands the commitment that I have to put for this job. She understands that there may be nights that I won't be home late at night. 12-hour workdays, 16-hour workdays. So it's a sacrifice that my wife and my son are also making. But bien contento y bien orgulloso, los dos, y la familia. Ya, comisionado, 6,000 empleados. Hablemos de las correccionales con las que usted trabaja. Son 14. ¿Cuántos presos están en este sistema de las 14 correccionales? Esta mañana había 9,374 presos en las 14 cárceles que tenemos aquí en Connecticut. Ahora, ¿ha subido o ha bajado la cantidad de presos que hay en este momento? Lo pregunto porque en algún momento en la historia muestra de que los latinos y los afroamericanos han llenado las cárceles, ¿verdad? Pero en su puesto, en los 31 años que lleva trabajando, ¿usted ha visto que eso ha subido o ha bajado? I believe that the numbers, it was 4,800. Yesterday I looked at the number, it was 4,800 African American, another 2,500 white, and another 2,500 Latinos, 48 Asians, and 33 Native American. All right. So when you add the numbers of the minorities, probably if you put the Asians and the Native American, you're talking about 75% of the population being that of people of color. Comisionado, ¿qué falta en el estado de Connecticut, en su visión, para que los hispanos o aquellos que hacen parte de las minorías, como los afroamericanos también, no caigan en las cárceles? ¿Qué falta en Connecticut? More programs at the front end of the system when they're getting arrested by the law enforcement agency. In the middle, when they're inside our jails and prison, more programming, more meaningful programming, evidence-based program that's going to help them, that's going to help the individual. And then at the end, once they are approved for a release into the community under supervision, to continue to have those programs out there to help them. ¿Cuál es la razón más grande por la que estas personas llegan a la cárcel? ¿Cuál es el problema más grande que se ve en este momento? Bueno, el problema más grande te puedo decir que ahora en los 6,300 confinados que tenemos, que 176 es por droga. Right, so los otros casos pueden haber muerte, assault, sexual assault, robbery first degree, burglary first degree, which are the more severe felony. So, and I say that 176 are here drug related, because when I started back in the 1990s, when our count was probably 19,000, there were thousands of offenders that were incarcerated because of drug charges and because of substance abuse. And today, in 2020, to be at 176, it means that Connecticut has taken the right steps in the policies, in decriminalizing some of the drug offense, diverting them to programs. So we're in the right direction. ¿Qué tanto ha impactado a las cárceles acá en Connecticut? ¿Se tiene conocimiento cuántos casos han habido de COVID-19
tanto en presos como en el personal del Departamento de Correccionales? Yeah, so, I mean, COVID-19 is no big secret. It hit the whole world hard. Department of Corrections always had pandemic plans on how we're going to respond to any illness when it comes to quarantine, isolation. COVID-19 was just totally different. There was so many unknown about the disease. So it hit us hard. It hit us hard. To this day, I believe were over 1,558 offenders that have been COVID-19. Perdón, ¿cuánta es la cantidad? 1,558. During the whole pandemic, 65% are asymptomatic. The other 35% were symptomatic, meaning that they had a fever, they were showing one of the signs, and so forth. Comisionado, 1.558 presos desde que comenzó la pandemia han tenido el COVID-19. Estamos hablando de que el 65% han sido asintomáticos, como bien lo decía usted. Alrededor de 400 empleados del Departamento de Correccionales también han sido infectados. ¿Estaban preparados para esto? ¿Ustedes creen y consideran, y eso para toda la gente que nos está viendo, consideran que la respuesta ha sido la más acertada a los casos de COVID-19? Yeah, Oscar, so you're correct. We have a little bit under 400 staff members that tested positive for COVID-19 since the pandemic started in March. I think early on, not just the staff, my staff, but I think everybody in general in the community may not have taken it as seriously as we should have. There was a lot of unknown information. As information started developing, I strictly follow the advice of our doctor, our in-house doctor in the Department of Corrections, the CDC guidelines, the DPH guidelines, educating our staff, social distancing, wearing your mask, washing your hands, making sure that the offender population is out cleaning, making sure that if the phone was used, that the phone was clean. A la gente que nos está viendo a esta hora y tienen familiares dentro de las cárceles, le voy a pasar la pregunta que me hicieron en algún momento. ¿Los están cuidando bien dentro de las cárceles? ¿Les están ayudando a que el COVID-19 no se siga regando y los están tratando bien? Aseguro a la familia de los confinados que como commissioner yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer para que su familiar cuando salga que esté vivo y salga bien. Yo, como dije en inglés, yo tengo familiares aquí en este sistema que están presos ahora. Y yo entiendo cuando la familia se preocupa de los familiares que están aquí en el Departamento de Corrección. Pero yo le doy mi palabra que como comisionado y hombre, que yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer para que reciban el tratamiento que uno recibe cuando va al hospital afuera, en la comunidad. Bien. Comisionado, para terminar, estamos celebrando el mes de la herencia hispana. ¿Qué hace orgulloso al comisionado Ángel Quiroz de su tierra, Puerto Rico? ¿Qué es lo que extraña? La comida. ¿Le gusta el baile, por ejemplo? ¿Le gusta bailar? Cuénteme todo eso que lo hace orgullosamente hispano a usted. Me encanta la salsa, pero no la puedo bailar. No puedo bailar salsa. ¿Pero la canta? Alguna vez con Spanglish sí. Con Spanglish sí. Me gusta la salsa de la isla, la comida, arroz con gandules, el lechón, la capurria. Como yo nací aquí en los Estados Unidos, me encanta el reggaetón. El reggaetón con, Nicki. ¿Le gusta más la salsa o el reggaetón? Me gusta más la salsa, pero puedo bailar el reggaetón. Eso sí lo baila más fácil. Eso lo baila más fácil. ¿Cuál es el cantante preferido de salsa?
Wow, Mark Anthony. Marc Anthony. ¿Y Yeah. de reggaetón? De reggaetón, ahí está Ozuna y Nicky Jam. De verdad. Yeah. El negrito claro. El De negrito, Ozuna, el negrito de ojos claros, ¿verdad? Ozuna. ¿Qué le hace falta de Puerto Rico? O cuando va, ¿qué es lo primero que hace cuando visita la isla? O sea, la isla es bien bonita. La isla es bien bonita. Me gustan las playas. Parar por los coquios se llaman. Por los kioscos. Por los Ajá. kioscos ahí y comer y hablar con la gente de la isla. Yeah. Con la familia, estar con la familia. Una isla bien bonita, como es Colombia, como es Dominican Republic, todas esas islas son bonitas. Y me siento orgulloso cuando voy para atrás. Cuando voy para atrás me siento orgulloso de esa isla tan bonita. Comisionado, nos sentimos orgullosos de usted. Le deseamos mucha suerte. No es fácil manejar 6,000 empleados, no es fácil manejar 14 prisiones acá correccionales en Connecticut. Así que le deseamos mucha suerte y nos sentimos muy orgullosos de un puertorriqueño que se crió en la Park Street, ¿verdad? Cuando mucha gente cree que no hay oportunidades, sí las hay, y creo que se lleva en el corazón las ganas de salir adelante y hacer historia como la está haciendo usted. Ok, muchas gracias. Le quiero dar gracias a la Maipa mío por la oportunidad que me dieron en esta vida y que están bien orgullosos de mí. Pero muchas gracias por esta oportunidad de hablar contigo, el City en vivo, en español o en Spanglish, pero muchas gracias.